Vamos a ver ahora los puntos y rectas notables de un triángulo. Empezaremos con las mediatrices, que son las rectas perpendiculares a los lados que pasan por sus puntos medios. De esta forma, estas rectas rojas son perpendiculares a cada uno de los lados y pasan por su punto medio. Como podemos observar, estas rectas, estas mediatrices, se cortan en un punto que llamamos circuncentro y que aun cambiando la forma del triángulo, ese punto sigue existiendo como intersección de las mediatrices. Además, este circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita, que es la que pasa por los tres vértices, que sería esta. Bien, vamos a ver ahora las bisectrices. Las bisectrices son rectas que, pasando por los vértices, dividen el ángulo en los vértices en dos partes iguales. Como podemos ver, si nosotros prolongásemos este lado, estos dos lados formarían dos ángulos, este de aquí que llamamos interior y uno que sería exterior a él. Vamos a dibujar las bisectrices de ambos ángulos, de forma que esta y esta son las bisectrices interiores, mientras que esta y esta son las bisectrices exteriores. Como podemos observar, las bisectrices también se cortan en un único punto al que llamamos incentro, y que al igual que la mediatriz, el circuncentro, podemos cambiar la forma del triángulo y las bisectrices siguen cortando en ese punto, que además es el centro de la circunferencia inscrita al triángulo, que vemos que aunque cambiemos la forma del triángulo, esa circunferencia sigue existiendo. Hemos dicho también que tenemos unas bisectrices exteriores, que son estas de aquí, que se cortan en lo que llamamos exincentros. Sería este punto y este punto, que son los centros de las circunferencias que son tangentes a los lados de del triángulo, que serían estas. Falta la de aquí, pero que se sale de fuera del dibujo. Bien, veamos ahora las medianas. Las medianas son rectas que, partiendo de un vértice, va al punto medio del lado opuesto. Así, las medianas son estas de aquí, que partiendo del vértice B va al punto medio del lado opuesto. Partiendo del vértice A va al punto medio del lado opuesto y partiendo de C al punto medio del lado opuesto. Estas medianas también se cortan en un punto llamado baricentro. Además, estas medianas tienen una característica que se puede mostrar fácilmente mediante el teorema de Tales, que es que la distancia, como vemos, este es el baricentro, que es donde se cortan las medianas, la distancia del vértice al baricentro de cada una de las medianas es 2/3 del valor total de la mediana, es decir, de B a D son 2/3 de toda la mediana de B, de C a D son 2/3 de toda la mediana de C y de A a D son 2/3 de toda la mediana de A, quedando del baricentro al lado opuesto, al punto medio del lado opuesto, 1/3 de la mediana. Veamos ahora las alturas. Las alturas son rectas que, pasando por el vértice, son por los vértices, son perpendiculares al lado opuesto. De esta manera, esta recta de aquí, que pasa por el vértice B, es perpendicular al lado opuesto. Esta de aquí, igual, pasa por C y es perpendicular al lado opuesto. Y esta pasa por A y es perpendicular al lado A. Todas las alturas se cortan en un punto que llamamos ortocentro, que como en los casos anteriores, tanto del baricentro, incentro como circuncentro, si cambiamos la forma del triángulo, esas alturas siguen cortándose en un punto. Si nosotros ahora
unimos los pies de las alturas son los puntos donde la altura corta a los lados, que sería este punto de aquí y este punto de aquí, tenemos un triángulo que le llamamos triángulo órtico, que además tiene una propiedad muy característica, que es que las alturas del triángulo original son las bisectrices del triángulo órtico. De forma que esta altura es la bisectriz de este ángulo. Esta altura por C es la bisectriz de este ángulo y esta altura es la bisectriz de este ángulo. Veamos ahora una característica que es la recta de Euler. Resulta que el circuncentro, el baricentro y el ortocentro están alineados en una recta que se llama la recta de Euler, que como vemos, aunque yo cambie la forma del triángulo, van cambiando el circuncentro, el ortocentro y el baricentro, pero la recta de Euler, estos tres puntos siguen estando totalmente alineados.